Raíces de Esperanza. Capítulo 2. Máximo. 2 semanas antes. Don Máximo, en su tradicional viaje a Querétaro, un ritual mensual que había cumplido fielmente durante los últimos años. Mientras conducía su camioneta Ford por las carreteras, recordaba la promesa que le había hecho a Sofía, su nuera, muchos años atrás. Una promesa simple, pero profunda: vigilar a su nieto Santiago, estar al tanto de su vida, aunque fuera desde lejos, esto más como un favor para él que para ella, para que don Máximo creara un vínculo con Santiago aun cuando ella no estuviera, ya que sabía que su esposo jamás accedería a eso. Sofía, con su voz suave pero firme, le había pedido que cuidara de él de alguna manera, sabiendo que su tiempo en este mundo se acortaba. Desde su muerte, Máximo había cumplido su promesa sin falta. Cada año, iba a Querétaro y observaba a Santiago de lejos. Nunca se acercaba, nunca se presentaba. Sabía que su hijo Alejandro no lo permitiría, pero gracias a Sofía, quien había hablado previamente con los profesores y el director de la escuela, su presencia siempre fue bien recibida y nunca se lo mencionaron a su hijo. Ese día, mientras estacionaba su camioneta en las afueras de la escuela, su corazón se llenó de una mezcla de orgullo y melancolía. Santiago ya no era el niño que solía observar en el patio de recreo. Ahora era un joven fuerte, lleno de habilidades y talentos que él solo podía imaginar. Recordaba con claridad la última vez que lo había visto jugar la final de fútbol. Se había escondido entre la multitud de padres y estudiantes, pero su vista estaba clavada en su nieto. Santiago había corrido con determinación por el campo, y cuando metió ese gol decisivo, Máximo no pudo evitar un impulso de aplaudir. Su corazón había latido con fuerza, lleno de un orgullo que pocas veces había sentido en su vida. Mientras caminaba hacia la escuela esa mañana, sus pasos eran más ligeros de lo habitual. Sabía que ese sería un día importante, aunque no se acercara directamente a Santiago, ya que estaba ansioso por saber cómo le iba en la escuela. Tras hablar con algunos de los profesores, escuchó nuevamente lo mismo de siempre: Santiago era un estudiante brillante. Tenía un carácter introspectivo, pero era respetuoso y diligente en sus estudios. El director, un hombre de avanzada edad que ya conocía bien a Máximo, lo invitó a su oficina para compartir una noticia que lo sorprendió. Santiago se había inscrito en un concurso de ciencias. El director sonrió al mencionar lo curioso que era que Santiago hubiera elegido la botánica como tema principal de su proyecto, la misma pasión que había definido a su madre Sofía antes de que cayera enferma. Tiene el mismo talento que ella, dijo el director con una sonrisa. Sus profesores de ciencias están impresionados. Valdría la pena que viniera a verlo, sería un orgullo para usted. Máximo asintió, conmovido por la coincidencia. Recordaba a Sofía trabajando con algunas plantas en su rancho una vez que fue a visitarlo con Santiago a escondidas de su hijo cuando su nieto tenía solo 2 años. Ella había ido a una expo a Guanajuato y de regreso pasó a visitarlo para que viera a su nieto. Antes de irse plantó dichas plantas con un amor y una dedicación que era casi palpable. Le recordaba a su esposa María. Ella no juzgó nunca por su pasado y decidió darle una oportunidad y saber que Santiago había heredado eso, y aunque no lo había visto crecer de cerca, su conexión con él se sentía más fuerte que nunca. Al salir de la oficina del director, caminó por los pasillos del colegio y se detuvo junto a una ventana que daba al patio. Allí, entre risas y carreras, pudo ver a su nieto hablando con sus amigos, su rostro iluminado por la vitalidad de la juventud. Aunque su relación con Alejandro era distante y conflictiva, en ese momento sintió que todo valía la pena. Santiago era todo lo que Sofía hubiera querido que fuera, y más. Antes de irse, Máximo se quedó un momento más mirando a Santiago desde la distancia. Eres un buen muchacho, aunque nunca te lo haya dicho, pensó en silencio, antes de regresar a su camioneta. Las palabras del director seguían resonando en su mente. Tal vez, esta vez, haría algo diferente. Tal vez iría al concurso de ciencias, aunque fuera desde lejos, para ver a su nieto brillar en algo que compartía con su madre.
Con esos pensamientos, dejó Querétaro, sabiendo que el tiempo cambiaría las cosas pronto. Don Máximo llegó al recinto del concurso de ciencias con la misma mezcla de nervios y emoción que siempre lo acompañaba cuando iba a ver a su nieto en secreto. El lugar estaba repleto de estudiantes, profesores y padres de diferentes escuelas, todos ansiosos por ver las exposiciones. Mientras se deslizaba entre la multitud, buscó un rincón discreto desde donde pudiera observar sin ser visto. Aunque había mucha gente, el hecho de que el evento fuera en un lugar cerrado le inquietaba más de lo habitual. A diferencia de las veces anteriores, esta vez el riesgo de ser descubierto por su hijo Alejandro era mayor. Se mantuvo vigilante durante las primeras presentaciones, cada vez que escuchaba una puerta abrirse o veía a alguien nuevo entrar, su corazón daba un vuelco. Temía que en cualquier momento Alejandro o Teresa aparecieran, y la posibilidad de un encuentro lo llenaba de ansiedad. Sin embargo, conforme avanzaban las exposiciones y pasaba el tiempo, se dio cuenta de que ni su hijo ni su nueva esposa estaban presentes. Esta constatación lo dejó atónito y, poco a poco, una mezcla de tristeza y rabia comenzó a asentarse en su pecho. Durante los últimos 2 años, desde la muerte de Sofía, había notado con creciente frustración cómo Alejandro había relegado a Santiago. Sabía que Teresa no tenía interés en el chico, pero ver cómo su propio hijo parecía seguir esa indiferencia lo llenaba de amargura. Máximo no era un hombre que se dejara llevar fácilmente por sus emociones, pero este abandono, la ausencia de apoyo a su propio nieto en un momento tan importante, le costaba entenderlo. Sin embargo, no podía odiar a Alejandro ni juzgarlo completamente. Máximo era muy consciente de sus propios defectos, de cómo había sido un padre distante, incluso peor que Alejandro en muchos aspectos. Cuando llegó el turno de Santiago, Máximo se enderezó en su asiento, su atención completamente centrada en el escenario. Su nieto se veía confiado, con la mirada serena pero decidida. Mientras comenzaba a hablar sobre su proyecto, Máximo se dio cuenta de que jamás había escuchado a Santiago hablar de esa manera. Su elocuencia y seguridad eran sorprendentes, y el dominio que tenía sobre el tema de la botánica lo dejó maravillado. Santiago explicaba su investigación con una claridad y profundidad que impresionaba incluso a los jueces, quienes asintieron con admiración durante su presentación. A medida que las palabras de su nieto resonaban en el salón, Máximo no podía evitar sentirse invadido por una mezcla de orgullo y asombro. Nunca se había sentido tan cercano a él como en ese momento, aunque Santiago ni siquiera sabía que estaba allí. Era como si Sofía misma estuviera presente en cada palabra que su nieto pronunciaba, como si su pasión por la botánica hubiera trascendido a través de Santiago. Máximo reconocía en él esa chispa, ese mismo amor por la vida en las plantas que había visto en su nuera. Él investigó sobre ella después de aquella visita que le hizo, y descubrió que era una botánica renombrada, muy exitosa, y había sido ella quien apoyó a su hijo a iniciar su empresa. Cuando la presentación terminó, no le sorprendió que no hubiera competidor que se acercara al nivel de Santiago. Su investigación no tenía rival. Y cuando finalmente anunciaron el primer premio, el nombre de Santiago de la Torre resonó en el recinto. Máximo sintió una ola de emoción recorrerle el cuerpo. Su nieto, su sangre, había brillado frente a todos. Aunque no pudo acercarse a él, su corazón estaba lleno de orgullo, sabiendo que Santiago había logrado algo grande, algo que Sofía habría querido ver. Mientras la gente aplaudía y Santiago recibía su premio, Máximo permaneció en su lugar, observando todo desde las sombras, con los ojos llenos de admiración por ese joven que, a pesar de todo, estaba destinado a cosas extraordinarias. Después de que Santiago recibió su premio y el concurso de ciencias llegó a su fin, don Máximo se quedó en su lugar, esperando con la esperanza de ver a Alejandro. Mentiría si no reconociera que extrañaba a su hijo, o a su nuera, con la esperanza de ver de lejos a su nuevo nieto. Sin embargo, los minutos pasaban, y no aparecía ni rastro de su hijo ni de su nuera. Máximo comenzó a inquietarse, moviéndose de un lado a otro con una sensación creciente de desilusión. Finalmente, notó a una joven acercarse a Santiago.
La reconoció por la sonrisa tímida que intercambiaron durante la entrega de premios. Debía ser una compañera de clase. Vio cómo la madre de ella se ofrecía a llevarlo a casa y aunque Santiago parecía algo incómodo, aceptó la oferta. Máximo lo siguió a una distancia segura, asegurándose de que Santiago llegara bien a casa. La preocupación que lo carcomía era intensa, y cuanto más observaba, más se preguntaba dónde estaban Alejandro y Teresa. Llegaron a la casa de Santiago, pero para sorpresa de Máximo, no había nadie allí para recibirlo. Observó desde una distancia segura, estacionando su auto a una cuadra, mientras Santiago se dirigía a la parte de atrás de su casa. La chica lo dejó con una despedida rápida, y en cuanto se marchó, Santiago regresó de nuevo al balcón donde se sentó y se quedó completamente solo. Máximo se quedó en su auto, observando la escena con una mezcla de tristeza y rabia. Su nieto, después de un logro tan significativo, no tenía a nadie esperándolo. El reloj seguía avanzando, y las horas pasaban mientras Santiago seguía allí, sin moverse, mirando hacia la calle con la esperanza de que alguien apareciera. El corazón de Máximo se quebró al ver esa imagen. Durante todos estos años había tratado de respetar la distancia, de cumplir su promesa a Sofía sin interferir en la vida de su nieto ni en la de su hijo. Pero ahora, ese silencio y esa distancia le parecían insoportables. Santiago no solo estaba siendo relegado, estaba siendo ignorado por completo. Lo que más le dolía era saber que Alejandro estaba repitiendo los mismos errores que él había cometido como padre. Máximo casi tomó la decisión de bajarse del coche y acercarse a Santiago, pero algo lo detuvo. Sabía que no sería conveniente, que su hijo jamás aceptaría su intromisión. Alejandro era orgulloso, igual que él, y cualquier acercamiento en ese momento solo complicaría las cosas. Aún así, el dolor en su pecho era difícil de ignorar. Finalmente, horas después de que Santiago hubiera llegado a su casa, Alejandro apareció. Máximo lo vio desde lejos, caminando con una expresión de cansancio, mientras Teresa lo seguía con el bebé en brazos. Era tarde, y para entonces, el sol ya se había ocultado completamente. Máximo observó cómo Santiago se levantaba lentamente y entraba a la casa junto con su padre y su madrastra, sin ningún intercambio cálido entre ellos. La frialdad y el silencio en esa casa eran casi palpables desde donde estaba. Máximo se quedó un par de horas más en su coche, meditando sobre la situación. No podía seguir permitiendo que Santiago viviera así, apartado y sin el amor o el apoyo que merecía. ¿Pero qué podía hacer? Su hijo jamás aceptaría que se involucrara en sus vidas, y cualquier intento de acercarse a Santiago directamente solo complicaría más las cosas. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, Máximo tomó una decisión firme. No se iría hasta encontrar una solución para su nieto. Santiago merecía algo mejor, y si él no podía hacer nada en ese momento, al menos encontraría la forma de cambiar el destino de su nieto. Algo debía hacerse, y esta vez, no se permitiría fallar. Don Máximo reservó una noche más en el hotel La Casa de la Marquesa, como lo hacía cada vez que tenía que pasar tiempo en Querétaro. Era su lugar habitual, un sitio con un estilo rústico y señorial que le recordaba tiempos más simples, aunque también le servía de refugio para pensar. Esa noche fue una de las más inquietas que había pasado en mucho tiempo. La imagen de Santiago, solo y abandonado frente a su propia casa, le había dejado una marca profunda. Se quedó despierto hasta tarde, dándole vueltas a sus pensamientos, buscando una solución, pero el orgullo y la complicada relación con su hijo lo frenaban. A la mañana siguiente, despertó antes del amanecer, listo para actuar. Sabía que Santiago estaba en una situación que no podía ignorar por más tiempo, pero también sabía que enfrentarse a Alejandro no sería sencillo. Después de un rápido desayuno, se dirigió en su camioneta hacia la casa de su hijo y estacionó a una distancia prudente. Quería observar sin ser visto, entender mejor la rutina de Alejandro, tal vez encontrar algún momento de debilidad donde pudiera intervenir. Esperó pacientemente hasta que, finalmente, vio a su hijo salir de la casa, con un porte serio y apurado.
Lo siguió en su coche a lo largo de las calles de Querétaro, manteniendo una distancia segura para no levantar sospechas. Alejandro llegó a una obra en construcción, donde parecía estar supervisando los trabajos de su empresa. Máximo observó desde la lejanía, notando la intensidad con la que Alejandro dirigía todo, pero también captando un aire de preocupación en sus gestos. Pasaron casi 3 horas y, aunque las obras avanzaban, la preocupación en Alejandro no disminuía. Años de experiencia observando el ganado, como cuando alguna vaca está enferma, cuando se acerca algún parto, o cuando anda mal, observar hábitos de los animales le ha sido de mucha utilidad en la vida. Al fin y al cabo, los animales no son muy diferentes a las personas. Cuando Alejandro dejó la obra, Máximo volvió a seguirlo, esta vez hasta un banco en el centro de la ciudad. Aparcó su camioneta y esperó unos minutos antes de entrar al banco tras él. Mantuvo la distancia, como siempre lo hacía, pero esta vez tenía un propósito claro: quería saber qué estaba ocurriendo en la vida de su hijo. Alejandro había dejado a Santiago a la deriva, pero ¿qué estaba sucediendo en su propia vida? Máximo observó desde un rincón del banco mientras su hijo hablaba con un ejecutivo. Con sigilo, se acercó lo más posible, sin llamar la atención, y escuchó fragmentos de la conversación. Alejandro solicitaba un préstamo considerable para unos nuevos contratos que su empresa había conseguido del gobierno de la ciudad. Era una gran oportunidad, pero Alejandro se encontraba en un dilema: no tenía la solvencia necesaria para afrontar esos nuevos proyectos. Las palabras del ejecutivo fueron claras y cortantes: le negaban el crédito debido a malos manejos financieros en el pasado. Máximo pudo sentir la desesperación de su hijo incluso desde la distancia. Alejandro intentó renegociar, proponiendo hipotecar la casa familiar como garantía, pero pronto quedó en evidencia que esa opción no estaba disponible. El ejecutivo le explicó que la casa no estaba a nombre de Alejandro, sino de su hijo, Santiago. La propiedad había sido heredada por la madre de Santiago y Alejandro solo era el albacea, sin derecho a disponer de la propiedad para sus propios fines. Esa revelación dejó a Alejandro en una posición complicada. Máximo, escuchando desde su escondite, comprendió el apuro en que su hijo se encontraba. La oportunidad era grande, pero su situación financiera estaba atada de manos. Máximo sintió una mezcla de emociones. Una parte de él se alegraba de que Santiago tuviera al menos ese resguardo, pero también le dolía ver a su hijo en tal desesperación. Alejandro salió del banco con el rostro sombrío, su andar más pesado de lo habitual. Máximo lo siguió un rato más, preguntándose si debía intervenir de alguna manera. Sabía que Alejandro era responsable de muchas de sus desgracias, pero también entendía que la vida lo había moldeado de esa forma. De igual manera reconocía que era un hombre que se había hecho a sí mismo, pero al final no pudo evitar aprovechar esta oportunidad. Máximo observó cómo Alejandro salía del banco, su postura tensa y su rostro marcado por la frustración. Decidió que ya era el momento. No solo era por su hijo, sino también por su nieto. Era su oportunidad de matar 2 pájaros de un tiro. Respiró profundo, reuniendo el valor que necesitaba, y se dirigió hacia él. Su hijo lo notó acercarse, y su expresión pasó del desconcierto a una fría compostura en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí?, preguntó Alejandro con un tono afilado, que apenas ocultaba su sorpresa inicial. Necesitamos hablar, respondió Máximo con calma, su voz firme y controlada. Alejandro, sin mostrar ni un atisbo de interés, arremetió de inmediato. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de todos estos años aún no lo entiendes? ¿Acaso he sido muy sutil? No tengo nada que decirte. Máximo se mantuvo estoico, soportando las palabras hirientes de su hijo. Sabía que no sería fácil, pero no estaba allí para disculparse, sino para ofrecer algo que, al menos, podría ayudarlo. Tengo algo que ofrecerte, dijo Máximo, su tono mesurado, casi paternal. Alejandro rió, pero no de forma genuina. Era una risa amarga, cargada de resentimiento. ¿Ofrecerme? ¿Qué podrías ofrecerme tú, viejo?
Su voz subió un poco, como si quisiera que todos alrededor escucharan. No necesito nada de ti. Máximo insistió, con una calma que parecía desafiar la furia de Alejandro. Puedo ayudarte con el dinero para tu proyecto, dijo, y vio cómo el rostro de su hijo se ensombrecía aún más. Alejandro dio un paso hacia él, furioso. ¿Me estás siguiendo?, preguntó, entrecerrando los ojos como si intentara descifrar las intenciones de su padre. Su voz se volvió baja, pero peligrosa. No necesito nada de ti, ni de tu dinero. No voy a aceptar una moneda tuya. Máximo no respondió de inmediato. Sabía que Alejandro estaba luchando con su orgullo. Había sido testigo de esa misma obstinación en sí mismo durante toda su vida. Escucha, Alejandro. No se trata de ti ni de mí. Esto es algo que puede ayudarte. Lo necesitas. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo Máximo, su tono sin rastro de arrogancia, solo una calma que parecía incomodar aún más a su hijo. No estoy aquí para pedirte perdón ni para redimirme. Solo quiero ayudarte. Alejandro se detuvo un momento, sus ojos mostraban confusión. Sabía que necesitaba el dinero, pero la idea de aceptarlo de su padre era una daga a su orgullo. Finalmente, titubeó. ¿Me lo vas a prestar así, sin más?, preguntó con escepticismo, como si buscara la trampa oculta en la oferta. Máximo negó con la cabeza, sabiendo que esta era la parte difícil. No, dijo sencillamente. Alejandro frunció el ceño, cada vez más intrigado pero también con una creciente desconfianza. ¿Qué quieres, entonces? ¿Qué clase de favor piensas pedirme? Máximo lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que no había mostrado en años. Esta vez, su voz no tembló ni vaciló. Solo quiero a Santiago. Que viva conmigo un tiempo. La expresión de Alejandro cambió al instante, pasando de la confusión al enojo. ¿Santiago? Escupió la palabra, como si fuera una ofensa. ¿Qué tiene que ver él en esto? Sé que no tienes el tiempo para atenderlo como se merece, Alejandro. Y Teresa está ocupada con el bebé. Déjame pasar tiempo con mi nieto. Máximo mantuvo su tono calmado, sin una pizca de exigencia, solo una petición que, en su mente, era lógica. No, respondió Alejandro cortantemente, casi sin pensarlo, como si la idea de permitir a su padre estar cerca de Santiago fuera impensable. Dio media vuelta y comenzó a alejarse, pero Máximo no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Piénsalo, le dijo con un último esfuerzo, su voz resonando en la calle vacía entre ellos. Estaré en el hotel La Casa de la Marquesa, por si decides cambiar de opinión. Alejandro no se detuvo ni respondió, pero Máximo lo observó mientras se alejaba, su espalda tensa, sus pasos apresurados. El silencio que quedó después fue pesado, cargado de todo lo no dicho entre ellos durante años. En ese momento, Máximo entendió algo. Su hijo no rechazaba el dinero porque no quisiera separarse de Santiago. Lo hacía por orgullo, ese mismo orgullo que había arruinado tantas relaciones en su vida, incluida la suya con él. Alejandro estaba dispuesto a renunciar a su gran oportunidad solo para no verse en deuda con su padre, pronto lo averiguaría, pero si conocía a las personas, en esta ocasión contaba con su nueva nuera. Máximo suspiró. Sabía que, si algo iba a cambiar, no sería por insistencia o presión. Tendría que esperar, como lo había hecho tantas veces.